Buenos a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de The Wrestling Show of Simus, un podcast de lucha libre. Hoy estamos en el episodio número 7 y yo soy su presentador, Josh Alexander. Nah, que es broma, soy el Simus 26. Joder, ¿cuántos calvos con barba hay en el mundo del wrestling? Unos cuantos. Y nada, hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Empezaremos hablando de lo más destacado de los shows, de todos los shows semanales que más importantes del wrestling. Han pasado cositas en NXT, han pasado cositas en Raw, han pasado cositas en SmackDown. Muy buena defensa de Sami Zayn contra Aleister Black. Está demostrando lo que tiene que ser un campeón. También han pasado cositas en AEW Collision. Lo de las facciones se le está yendo un poquito de las manos, pero bueno, hay muchas cosas de las que hablar, de lo que han sido los shows semanales de las principales empresas de wrestling en la WWE. Y hoy tenemos un episodio especial porque por primera vez en el podcast tendremos un colaborador, Impossiboy, un chico que se dedica a crear contenido de wrestling lucha libre. Se pasará al podcast donde hablaremos de la situación de Andrade. Hoy toca volver a hablar de Andrade y en esta ocasión contaremos con Imposi para hablar de ello. Y por último, para terminar el episodio de hoy, hablaremos un poco del impacto de Jevon Evans, ese jovencísimo talento que tiene la WWE, que parece ser que va a tener una posición en SmackDown junto a Rey Fénix, va a ocupar ese puesto que deja Andrade. Será el nuevo socio de Rey Fénix en la división por parejas de SmackDown, que me parece, la verdad, un acierto, porque te llena una parte importante del show, que ha dejado bastante huérfana la marcha de Andrade, que es el tema deportivo, el tema de bueno, y sobre todo junto con Rey Fénix. Y creo que te puede dar bastantes cosas muy positivas el tener en SmackDown, aparte de tenerlo en NXT, porque supongo que no dejará de ser un luchador de NXT. Así que combinará NXT con el main roster junto a Rey Fénix, y me parece una muy buena noticia para el luchador y para los fans. Y es algo de lo que estaremos hablando hoy, también en el episodio de The Wrestling Show of Simus, que hoy tenemos episodio número 7. Y como siempre digo, dentro intro. Bueno, chicos. Vamos con el episodio de hoy, el número 7 de The Wrestling Show Simus, y como hemos dicho al principio en la introducción, vamos a empezar hablando de lo que ha sido lo más destacado esta semana. Un rápido y breve resumen, dando mi opinión de lo más destacado de cada show semanal de las distintas empresas de wrestling que protagonizan cada semana los shows y las empresas de wrestling a día de hoy, las más taquilleras, las más populares. Y para empezaremos en orden. Empecemos con los lunes, con Monday Night Raw, que pasaron cosas bastante interesantes. Buena defensa de Dominic Mysterio, por fin está arrancando, están pisando el acelerador, no al nivel de Sami Zayn, pero sí, al menos está defendiendo. Ya lleva unas cuantas defensas titulares Dominic, y guay, muy bien, a su estilo, al estilo sucio, al estilo Dirty Dom, y ante un rival de peso. Que fue Rusev. A mí personalmente me pareció una buena defensa. Creo que sigue mostrando ciertas carencias in-ring Dominic Mysterio, y sorprende porque al principio lo que más destacó en sus primeros combates, por ya que el lejano 2019, cuando debutó con su padre, Dominic era su habilidad en el ring, es lo que más destacó, pero últimamente estaba mostrando bastantes carencias sobre el ring a la hora de ejecutar movimientos. Pero bueno, la defensa estuvo bien, como lo que tiene que ser, ¿no? Un heel cobarde, intentando hacer trampas y con trampas consiguió la victoria. Y no sé, me pareció un spot bastante gay. Luego tuvimos combate de AJ Styles y Dragon Lee contra los americanos, Tyler Bate
y Pete Dunne, que ahora se han asociado a Luke Kaiser en lo que viene siendo, pues, ¿cómo se llaman? Rico y Bravo, ¿no? Son, y luego Luke Kaiser, que es el grande americano. Bien, un combate entretenido. O sea, son buenos luchadores, buenos atletas, dando un buen combate y luego un final bastante acertado que continúa con la historia de los americanos y lo más importante. Lo más importante es destacar que estamos teniendo minutos en pantalla de Dragon Lee, ¿no? Un luchador que a mi opinión está siendo bastante desaprovechado por parte de la WWE y que me da igual la historia, pero mientras tenga minutos en pantalla, mientras aparezca en televisión, a mí me compensa, a mí me renta, aunque sea una historia con los americanos, me da igual, no hay problema. Luego, por último, destacar del show que hubieron muchísimas cosas, pero lo último que destacaría fue el regreso de Roman Reigns, que sirvió para ayudar a los Usos a conseguir la victoria ante los brochachos, ¿no? Bron Breakker y Bronson Reed. Y guay, ¿no? O sea, estuvo bien el segmento. Nos dejó una imagen bastante interesante, la de Jey Uso y Roman Reigns abrazándose, pero en el fondo Jimmy Uso mirándolos con cara de esto no mola, esto yo ya lo he visto en el pasado y sé cómo acaba. Roman Reigns manipulando a Jey Uso para que se convierta otra vez en su secuaz, en su asesino a sueldo, en su... ¿cómo se dice? En su mano derecha. Y todo tiene... Y pinta eso, pinta a que la historia de Roman Reigns es que... mi opinión es que van a resucitar la Bloodline. Roman Reigns va a volver a ser heel. Va a traer de vuelta a Jey Uso heel. Van a dejar en shock a todo el mundo. Y Roman Reigns va a ganar. De alguna manera va a ser el que le quite a Seth Rollins el título de los pesos pesados. Obviamente no creo que Roman Reigns vuelva a ir a por el campeonato de WWE. Pero sí que lo veo bien el hecho de que resuciten la historia del Tribal Chief, del Head of the Table, ¿sabes? El Roman Reigns, el que nos gustó tanto, el que nos enamoró. Que lo resuciten con el campeonato mundial, ¿sabes? Que secuestre el campeonato mundial. Eso estaría guay, sería algo bastante chulo, bastante chido. Y nada, eso sería lo más destacado de Monday Night Raw. Luego pasamos ya a NXT que ya empieza a establecer las bases de lo que será el NXT Showdown. Que recordemos que tras la presión de Israel, ¿no? Que metió Israel para que cambiara el nombre, ha cambiado el evento, cambiará el nombre, ya no será NXT Invasión, sino que será NXT Showdown. No voy a entrar en detalles de lo que me parece esta tontería, pero con eso os lo digo todo, ¿vale? Nada, bueno, estuvo bastante bien, bastante completo el show, me gustó bastante. Lo que viene siendo el NXT de esta semana. Hubieron segmentos muy buenos, ¿no? Como la aparición de Mustafa Ali retando a Ethan Page por el campeonato norteamericano, recordando que a él le prometieron una oportunidad por dicho campeonato y que en vez de recibir la oportunidad, que encima el combate estaba oficializado. Se iba a enfrentar a Dominic Mysterio en No Mercy por el campeonato norteamericano y en vez de eso lo que recibió fue una llamada para decirle que estaba despedido. O sea, muy buen segmento de Mustafa Ali con Ethan Page. Ethan Page demostrando lo cabrón que es, lo buen heel que es, y me gustó. Luego destacar también del NXT el brawl final, ¿no? De NXT versus TNA. Y que cada capitán de cada equipo seleccionó a los miembros. Me sigue chocando un poco el hecho de que la capitana de TNA para el equipo femenino de TNA, que a su vez es la campeona de Knockouts, es una luchadora de NXT. Que sí, que lo saben, ellos mismos saben que huele. Han hecho segmentos, ¿no? Promos diciendo... Sí, no soy de aquí, pero yo sé la importancia que tiene este campeonato, el prestigio, y voy a hacerlo lo mejor posible. Ya, bueno, pero tú eres un outsider, no eres luchadora de TNA. O sea, al lado de Santana tendría que haber una Knockouts. Tendría que haber una luchadora de TNA, no una de NXT. Y eso lo están intentando tapar como sea, pero personalmente a mí
Bueno, siguiendo un poco la línea temporal, ¿no? Vamos al miércoles, donde tuvimos un AEW Dynamite, un Dynamite especial porque era la celebración del 6º aniversario de Dynamite, donde tuvimos la verdad que cosas bastante chulas. No quiero explayarme mucho porque hubo mucho contenido, fue un show bastante largo, 2 horas y media. Y destacar un poco combatazo de Kenny Omega. O sea, quien no sepa a estas alturas que mi luchador favorito es Kenny Omega, es que no escucha el podcast, ¿vale? O sea, Kenny Omega es mi luchador favorito y si lucha, hay que hablar de Kenny Omega. Me cago en la leche. Kenny Omega junto a Brodito, o sea, los campeones en parejas de EW, Bandido y Brody King, se enfrentaron a los Young Bucks, perdón, y Josh Alexander. Se enfrentaron en un combate de 3 contra 3 por equipos y fue un combatazo muy divertido. Ese momento en donde Kenny Omega, Bandido y Brody King se ponen a bailar la Macarena, espectacular. O sea, me encantó ese segmento. Y nada, el combate fue muy bueno, muy divertido. Y luego pues nos dejó ese combate en la promo final de Kenny Omega, donde agradecía a todos los que habían asistido al show y los 6 años de Dynamite y demás. Pues apagaron las luces y aparece el regreso de Andrade. Andrade vuelve a AEW para unirse a la Don Callis Family. Bueno, no voy a entrar en detalle de eso porque ya tendremos hoy la participación de Impossible para hablar sobre el tema Andrade. Pero bueno, creo que es algo que, para bien o para mal, dejó en shock a todo el universo wrestling. Luego ya se confirmó que tendremos para Wrestle Dream, tendremos a Chris Standler defendiendo su campeonato ante la ex campeona. Ahí, se me ha olvidado el nombre. Joder, ¿cómo está? Hoy no tengo el día, ¿eh? Hoy se me olvidan las cosas. Toni Storm. Defenderá ante Toni Storm. Bueno, es lo que tiene que ser. La ex campeona necesita su rematch. Aunque en AEW no necesariamente perder el cinturón te da un combate de rematch. Pero bueno, en esta ocasión sí que lo veo bastante acertado. Sobre todo en Wrestle Dream, que es un muy buen pay-per-view de AEW. Y luego destacaría del Dynamite, la defensa de Kai Fletcher con intervención de Hologram, que hace su turn heel y se revela como que ya no es Hologram, es clon. Quiero ver cómo siguen con esa historia porque me parece bastante interesante. Y la victoria de el campeón mundial, Hammond Page, junto a Powerhouse Hobbs y Samoa Joe versus los Death Riders, Daniel García, Claudio Castagnoli y Jon Moxley. Que bueno, esa lucha nos dio... me parece que esto es algo que hace muy bien AEW, que es dentro de una historia creas otra historia. Y eso me parece muy bien, porque por una cosa que sucedió dentro del combate, Samoa Joe se cabreó con Hammond Page, lo que nos lleva a un enfrentamiento entre ambos para Wrestle Dream, en donde pone en juego su campeonato Hammond Adam Page versus Samoa Joe. Me parece muy acertado, me gustó mucho cómo lo buquearon, me pareció muy bien pensado. Y tenemos otra defensa más del campeón mundial de AEW, que es lo que tiene que ser un campeón que defiende. Defiende en pay-per-views, en shows semanales, lucha, participa y Hammond Page está teniendo un reinado brutal. De ahí pasamos ya a TNA. No voy a hablar mucho de TNA porque no lo he visto. Así que el jueves me perdí el capítulo de TNA. Creo que leí algo. Bueno, apareció Trick Williams. Ah, sí, lo que recuerdo es que bueno, hubo cambio titular. Ganaron de Inspiration, ganaron los campeonatos Knockouts por parejas. Que recordéis que en NXT eran de Iconics. Y son un tag team legendario. O sea, creo que es de los pocos... Dentro de la división femenina son de los pocos tag team puros. Luchadoras que toda su carrera han sido en el tag team. Han sido campeonas de pareja de mujeres en la WWE y ahora lo vuelven a ser en TNA. Y me moló. Eso sí que lo vi. Esa parte del show sí que la vi y me moló bastante. Luego el viernes
En el SmackDown del viernes destacar muchísimo pues la defensa titular de otra más de Sami Zayn. Brutal, esta vez contra Aleister Black, y el combate fue lo que es, que parecía que en todo momento fuera a ganar a Aleister Black quedándose muy over, pero perdió por la intervención de Damian Priest, lo que da continuidad a su historia. Pero tienes por fin a Aleister Black peleando por un título en el main roster, cosa que nunca había sucedido. Y otra defensa más de Sami Zayn ante un rival de peso en un show semanal, dándole un prestigio brutal al campeonato de los Estados Unidos, prestigio que no habíamos visto desde 2015 con los Open Challenge de John Cena. Y muy buen reinado. Sami Zayn está demostrando la calidad que tiene como luchador. Y me mola. O sea, creo que hacía tiempo que no tenía ganas de ver un SmackDown como las que tengo, como ahora, que siempre que tengo más ganas de ver el SmackDown que no el Monday Night Raw. Y nada, por último, Collision este sábado, que bueno, Collision es un show que me cuesta un poco bastante. Me cuesta bastante porque no es un sinsentido, es como que las historias que cuentan van al margen de las de Dynamite y no sé, me cuesta un poco prestar atención. Bueno, a participación de la familia de Don Callis, ¿no? Contra los que son así rollo modelos, que no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, no sé, no destacaría mucho. Los Death Riders contra Jay Lethal, sí, eso fue un buen combate. Donde Daniel García le dio la victoria al equipo de Death Riders. Y poco más que destacar de AEW Collision. Es una asignatura pendiente de AEW. No conecto. Y al igual que me pasa a mí, joder. Me frenazo, crack. Al igual que me pasa a mí, le pasa a mucha gente que no conseguimos conectar con AEW Collision. Creo que es un show que tiene muy buenas bases, pero necesita desarrollar mejor las historias, porque al final es como que nace o parte de la idea de tengo muchos luchadores, necesitan minutos en pantalla, los pongo con calzador y sin sentido y sin orden y sin estructura, los pongo en Collision. Y esa es lo que a mí me pasa con AEW Collision, que no le encuentro el sentido al buqueo de los combates, no le encuentro el sentido a los equipos que se forman y no le encuentro el sentido un poco al buqueo en sí del show. Pero bueno, es el show B secundario para rellenar, para dar más contenido a AEW y creo que un poco esa es la función, ¿no? Que el show principal siempre va a ser Dynamite. Y nada, chicos, hasta aquí el resumen de lo que ha sido esta semana de wrestling. Ya hemos destacado pues los principales shows, ¿no? SmackDown, Raw, de NXT, TNA, Dynamite. Y nada, no os mováis porque seguimos con el episodio de hoy del podcast, donde ahora mismo en la siguiente parte del podcast viene nada más y nada menos que Impossible, un nuevo colaborador para el podcast, el cual vamos a estar hablando de Andrade. Así que no os mováis, que enseguida volvemos. Bien, bien, todo bien, ahí vamos poco a poco avanzando, genial todo. Sí, el libro, a mí me gusta llamarlo liga porque realmente no es una empresa, es una liga. Se llama la LW porque se llama Live Wrestling, pero cuando empezamos se llamaba Love Wrestling, solo que un chico del barrio nos dijo que parecía como que íbamos a hacer lucha amorosa, como que no pegaba un nombre, entonces
lo cambiamos, pero claro, yo ya tenía atuendos, camisetas, el cinturón hecho y era la LW. Entonces pensamos si es Live Wrestling. A día de hoy se llama Live Wrestling, Liga de Lucha Libre Callejera. Si pudiera, es eso, Liga de Lucha Libre Callejera, me gustaría llamarla así, pero la verdad es que es la LW. Y sí, es el... Ahora sí que también hablamos un poquito de eso después de tener Andrade y tal, sin problemas. Y no sé si has visto el meme del abuelo Simpson, entrando y saliendo. Sí, gracias, gracias. Pues sí, yo subí el vídeo, básicamente, la verdad que estaba teniendo un muy mal día y justo en el vídeo lo digo, me he levantado con el pie izquierdo y le ha tocado a Andrade, pero es que me dio mucha rabia porque es un luchador que no para de quejarse de que no le dan oportunidades allá donde vaya, pero yo también me pongo en el lado del empresario y pienso y digo, ¿qué oportunidades le va a querer dar a este luchador un empresario si cuando se enfada, por llamarlo de alguna manera, se enfada o dice no estoy conforme con mi buque o lo que sea, coge y dice me marcho? Recordemos que hay luchadores como Kofi Kingston que les llevaron 11 años establecerse en la empresa y tener esa cofimenia y ese momentum para conseguir coronarse como campeón. Si hay un luchador que estuvo luchando durante 11 años, por supuesto, ¿por qué otro va a ser menos? Entiendo que hay luchadores como Alberto del Río o Alberto el Patrón que llegan, pisan fuerte y en el mismo año se hacen campeones. Lo entiendo, pero no es el caso de Andrade porque le falta mucho micro, cosa que Alberto no, y es justamente lo que le comparaba con Alberto. O sea, Alberto te movió un estadio entero mientras Andrade no transmite nada. Entonces creo que decía en el vídeo que la verdad es que necesitaba un buen gancho y metía ahí la polémica, Sí. que decía no vale lo que cree que vale, porque cree que vale como Alberto del Río y que nada más pisar en una empresa debería tener todos los títulos, pero no es así. Él tiene que establecerse, él tiene que dar de qué hablar, tiene que saber el micrófono, que también me parece muy exagerado que lleve casado con Charlotte Flair, que es americano, 5 años y no haya aprendido ni gota de inglés, que es que no es capaz de decirte you and me in the ring now, sin, Sí. en condiciones. Entonces, claro, digo, ¿cómo? O sea, si hay luchadores que lucharon durante 11 años por ganar un título, ¿por qué él va a tener que ser menos cuando encima, por ejemplo, Kofi Kingston tiene un inglés bueno y da unas promos decentes, cosa que Andrade no? Si bien es cierto que Andrade en el ring es espectacular, que también lo decía, y quizás de los mejores, pero la lucha libre no es solo el ring, no es solo el ring performance que puedas dar, tienes que contar historias, tienes que dar promos, tienes que contar una historia dentro del ring, que no es Sí. solo saber luchar dentro del ring, sino contar una historia dentro del ring, y Andrade no lo tiene, es lo que yo justamente decía en el vídeo. Entonces, claro, si llegas a una empresa, estás un año, que es lo nada, no has estado nada en WWE, y dices, no, no manda el título mundial, me piro. Sí. Ya, es que a lo mejor son 11 años lo que necesitas para ganar el título mundial, pero resulta que si has estado 2 años en WWE, te piraste, ya no estás completando los 11 años. Te vas a IW, lo mismo, estás 2, 3 años, te piras. Al final no dejas de Es un transmitir, a ciclo. mí lo que me transmite, a mí me transmite inseguridad, Andrés. Inseguridad hacia el empresario que pueda decir, no me puedo fiar de este hombre. Sin ir más lejos, la traición de Montreal fue porque Vince McMahon, el empresario en sí, tenía mucha inseguridad de que Bret Hart le fuera a robar su título porque Bret Hart andaba, me voy a ir, me voy a Sí. volver, voy a ir, me voy a volver. Lo mismo pasó con la luchadora esta que era Lundra Bracer, creo, Sí. la que tiró el título intercontinental a la basura. Si tú no transmites, esto es un trabajo, si tú no transmites seguridad a tu empresario, a tu jefe, a tu trabajador, o sea, si yo estoy trabajando en soldadura y un día te sueldo una viga y a los 2 días siguientes no aparezco, al cuarto día te sueldo una Eh, viga pero te la dejo a la mitad porque te digo, no, ese calla no me cacho. parece. Entonces el empresario me va a decir, bonito, te puedes ir por donde has venido y no volver. Entonces al final me parece que también lo decía en el vídeo que Tony Khan es un lamebotas de este tipo de luchadores, Sí. que es que se le caen los calzoncillos al suelo a Tony Khan por contratar a este tipo de luchadores, cuando me parece que ya le falló a Tony Khan también. No Y bueno, encajó. básicamente era un poco esto lo que exponía en el vídeo. Yo creo que aquí deberíamos tener en cuenta, siempre digo tres factores muy importantes. El primero es que, como tú bien has dicho, Andrade no sabe cuál es su lugar. O sea, Andrade es un luchador... mira, yo siempre, para mí me encanta definir el wrestling con una palabra, Sports Entertainment, ¿vale? Deporte de entretenimiento. ¿Qué significa? Que tienes deporte y tienes entretenimiento. El Así wrestler es, perfecto es aquel que combina el entretenimiento con el deporte. Andrade totalmente no de tiene acuerdo. entretenimiento, tiene deporte. Entonces,
¿Hay cabida para una persona como Andrade? Sí, en una empresa como AEW donde priorizan el deporte antes que el entretenimiento. Y eso que han mejorado mucho y dan en cuenta, narran buenas historias. Narran Sí, muy cuidado, eso buenas te iba a decir, historias. porque están metiéndose mucho en el territorio de entretenimiento. Sí, pero tiene un equilibrio muy grande. Sí, Porque saben que su error era que no tenían entretenimiento, lo han mejorado sin dejar de banda su sello de identidad, que es el deporte. Entonces, yo creo que el problema es que Andrade no debería haber vuelto nunca a la WWE. Tendría que haberse mantenido en AEW. ¿Dónde está el siguiente factor? El humano detrás del wrestler. Él volvió a la WWE únicamente por su pareja, Charlotte Flair. Porque en AEW no estaba consiguiendo lo que él quería. Él se pensaba que iba a ser campeón mundial, que iba a tener main events de All-In. Se pensaba que tenía una exposición enorme. No la obtuvo. Realmente cada vez se veía menos en televisión y su papel era menos importante. Entonces dijo, hostia, pues para estar aquí perdiendo el tiempo, me voy a la WWE que me van a pagar una burrada y encima voy a estar cerca de mi mujer. ¿Dónde está el problema? En que él se separó de Charlotte. Entonces, el así. único motivo que tenía para estar en la WWE ya no existía, que era el estar cerca de su pareja. ¿Cuál fue la realidad? Que no se siente cómodo. Él nunca se ha sentido cómodo y sobre todo se nota desde que llegó al main roster. No es una persona que se siente cómodo. Entonces, la ha liado. La ha liado porque yo creo que es la primera vez desde que yo veo wrestling que escucho que a un luchador lo echan directamente sin la cláusula de los 90 días porque ha violado tantas veces la política de bienestar de la empresa que han dicho a la puta calle y no te pagamos ni un duro, o sea, es que Sí. fuera, fuera. Claro, entonces ha vuelto al sitio del cual no se debería ir, ¿vale? Y ahí aquí llegamos ya al tercer punto. El wrestler. El wrestler tiene que seguir ganándose la vida, porque al final es su trabajo. O sea, él tiene que seguir. Nosotros nos reímos de que vaya, venga, pero al final tú si lo aplicas a ti mismo, donde que eres un trabajador que no encajas, vale, pues tú pues no encajarás, pero las facturas se tienen que seguir pagando y al final te vas a ir donde te paguen. Y eso es un poco la situación ahora que tiene Andrade, ¿no? Es decir, pues pilla la oportunidad que le venga y lo va a intentar, pues, y va a intentar seguir demostrando lo que él cree que vale. Pero es aquí donde podemos analizar. ¿Realmente vale lo que él se piensa? ¿O debería aceptar que él, su posición está más bien en una posición mid-carter, campeonatos mid-card? O sea, por ejemplo, encajaría muy bien en el formato que está haciendo ahora Sami Zayn. O sea, lo de los Open Challenge con un campeonato midcard. Yo creo que ahí Andrade encaja. Porque es un luchador que tú lo necesitas. O sea, si yo fuera empresario, yo tengo una empresa de wrestling y tengo un luchador como Andrade, yo a este lo saco en todos los shows semanales. A luchar. Si tengo un show de 3 horas, media hora es para Andrade. Con luchadores de su nivel. Que te llenen un espacio, que te llenen la parrilla de televisión donde te den media hora Poco más. o una hora de wrestling, puro wrestling. Y eso es para lo que contrataría a Andrade. Y Andrade tiene que ser consciente de que es para eso. Y que si quiere, y además que el idioma, es que él no conecta con el público. Porque Así. hemos visto que lo del idioma se puede llegar a arreglar de alguna forma. O sea, hemos tenido a un americano como es Brock Lesnar que en 5 años no ha abierto el pico. O sea, cuando regresó a la WWE y le pusieron a Paul Heyman, no abrió la boca en 5 años. Eso. Pero Brock Lesnar conecta. Pero Lesnar, exacto, Lesnar conecta con el público. Porque al final el wrestling, como bien lo explica Triple H, es contar una historia con tu cuerpo. En tu cuerpo no necesariamente tiene que haber una boca que hable. Simplemente los gestos, las miradas, la cara, transmitir ira, furia, alegría. Lo puedes transmitir sin hablar. No, no actúa Andrade, no sabe No, actuar. no, Andrade No siempre es. sale con la misma cara, con las mismas Sí. expresiones Siempre hace lo y, sí. y no termina de conectar. Entonces tiene que ser consciente de cuál es su posición. Y a veces cuando tú eres consciente de tu posición, la explotas, la trabajas, la llevas adelante, la mejoras. Sí, tengo estas cartas y a ver cómo juego. Por ejemplo, una vez me acuerdo porque yo en 2020 intenté ser luchador, pero la pandemia lo mandó Ah, a tomar por culo. Y estuve en Resist, en Barcelona.
estuve en la academia de Resist. Y en uno de los entrenamientos hubo un luchador, Ricky Barceló, que me dijo, yo para mí el wrestling es intentar hacer lo que sabes hacer de la mejor manera. Me dijo, yo no me verás hacer piruetas, no me verás... Pero lo que yo he aprendido, lo intento hacer de la mejor manera. ¿Que son 3 movimientos? Bueno, pues 3 movimientos que voy a ser el mejor del mundo intentando hacerlos. Pues eso me quedó grabado, porque al final es como que se puede aplicar a la vida. Es decir, no todo el mundo está preparado para hacer un moonsault. No todo el mundo está preparado para hacer una promo a lo John Cena. No todo el mundo tiene la velocidad de reacción que tiene The Miz, por ejemplo. The Miz es un luchador que si tú tienes una promo, dentro de la misma promo, aunque esté guionizada, él te improvisa. Porque total. él totalmente es súper rápido, él pilota rápido, él conecta rápido, él te responde rápido. No todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces, ¿tú qué eres, Andrade? ¿Eres bueno haciendo piruetas? Pues, tío, 80.000 piruetas. Y ya está, céntrate en eso. Eso es, eso es. Es un luchador que efectivamente te puede dar una calidad de wrestling brutal. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso que dices de que le sacaría en cada show. Sí, le sacaría en cada show, como era en la Rules Aggression, que tenían muchos tipos de estos luchadores que eran luchadores para luchar y ya está. O sea, sal ahí, dar lo mejor de ti dentro del ring y ya está. Contigo no vamos a contar historias porque no se puede. La mejor época de Andrade, sin lugar a dudas, es la de NXT, junto a Celino Vega. Claro, teniendo un manager, le faltaría un manager, pero es que creo que aún así con un manager le falta mucho. Una de las cosas que mejor les hace a estos luchadores, véase el caso de Ricochet, es un personaje enmascarado, porque tapan todas sus carencias. Sí. Cuando Andrade era la sombra, que me bombardearon a comentarios así en el vídeo, todo el rato me decían, Andrade dejó de ser bueno en cuanto se quitó la máscara. No es que dejara de ser bueno, porque la calidad en el ring es la misma, sino que siendo la sombra, siendo ese enmascarado, le tapaba todas sus carencias. Ricochet, en lucha underground, era Príncipe Puma, y Príncipe Puma era un personaje que ya de por sí tenía carisma. Claro, el personaje, el atuendo, la máscara, la mística de que era un antiguo guerrero azteca, no sé qué, ya toda la mística estaba sobre el personaje. Ricochet no hacía nada. Es más, los 5, 6, 7, 8, 9, 10 episodios no abre la boca Ricochet. Habla Conan y Ricochet se va a luchar. Y es que era una locura ver a Príncipe Puma. Y Andrade, cuando perdió la máscara, perdió mucho porque la máscara tapaba sus carencias. Y a día de hoy, pues eso efectivamente, yo creo que no sabe su lugar, que era lo que tú decías, yo creo que no sabe su lugar, no lo entiende, entonces es como jugar una partida de póker sin ver tus cartas. No sabe, da palos de ciego y brazadas de ahogado porque no sabe bien a dónde moverse, porque no sabe con qué cartas juega. Él cree que puede contar una historia y sale, agarra el promo y empieza. Porque es que encima hablando en español habla mal. Es que habla mal el español, tío, es que habla mal el español. Entonces digo, no tienes eso, no cojas el micro, no te humilles. No. Si puedes subirte al ring y dar unos movimientos increíbles, haz eso, no te cojas el micro y te humilles. Justamente que has dicho lo del Moonsault, el luchador el que te dijo, yo no verás hacer Moonsault, todo esto, justamente yo siempre pongo el caso de Ric Flair o Bret Hart. Ric Flair o Bret Hart no se subían a la tercera cuerda, no volaban y están considerados de los mejores de la historia. Vamos, de los mejores de la historia del mundo. Y si no hacen un Saul, tenían otras cosas, ¿entiendes? Es justamente eso. O sea, Andrade no sabe con qué cartas jugar porque se niega a descubrir su mano y ver que solamente tiene pareja de doses. Entonces, se niega a eso y no puede jugar. No. Debería tener esa chispa, jugar con eso y decir, mira, yo me subo al ring de un gran combate y quizás un día le pongan un manager y le vaya mejor. Ricochet a día de hoy en AEW se las está tirando, se las está rifando y ha dicho, lo voy a intentar, está fresco, tiene un personaje más fresco, se está soltando las promos, a Roman Reigns le pasó lo mismo, a Mustafa Ali le pasó lo mismo y podría ser el caso de Andrade, pero como se niega a pelear con Duolingo y a no sacarse el inglés y luego también se niega a ir a compañías en las que hablan en español como el Consejo Mundial de Lucha Libre porque él cree que está para el main event de All In o de WrestleMania, pues está limitando, la verdad, porque quizás esa promo que pudiera dar en el Consejo Mundial de Lucha Libre de verdad llegaría a transmitir lo que no está siendo capaz de transmitir. Yo creo que que por cierto, Dime.
No, termino ya con esto. Sí. Creo que la liga en la que Andrade encajaría a la perfección sería el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque se centran muchísimo en la técnica, muy poco en las promos, y las 4 o 3 promitos que te tiran son muy básicas, las creo que Andrade podría perfectamente dominarlas. Yo creo que Andrade la ha cagado mucho en dos aspectos, o sea, dos cosas que quiero añadir. La primera es, yo creo que Andrade tenía una oportunidad de oro y la tiró a la basura, porque primero que no es una deshonra estar en la división de parejas de SmackDown y ser campeón de dicha división con una pedazo de... Y fastidió a Fénix muchísimo. Exacto, y una pedazo de leyenda como es Rey Fénix, que me sorprende un poco también, te digo, haciendo un pequeño inciso, Paréntesis. sí, me sorprende un poco el trato que le dan a Rey Fénix, porque es como que Rey Fénix ha llegado así rollo Mid Carter, luchador que sí tiene que abrir camino, pero los que conocemos a Rey Fénix y hemos seguido su trayectoria, en lo que es en la lucha libre mexicana, Penta aquí, Rey Fénix aquí. O sea, es que decían que el bueno de los hermanos es Rey Fénix. Y durante Sí, mucho tiempo en AAA, el que era campeón era Rey Fénix. Y realmente tú los ves a los dos luchar y joder, Rey Fénix, ¿eh? O sea, yo he visto combates de Rey Fénix y Penta es bueno, pero Rey, hostia. Y nada, es un pequeño inciso que quería decir. Y sí, eso, que él, Andrade tenía una oportunidad brutal de decir, pues tener mayor exposición de lo que él sabe hacer, que hemos comentado, que es de la parte deportiva, porque en la división por parejas es básicamente eso. Tienes, tienes la libertad de que si tu compañero tiene más micro que tú te vas a centrar en la parte técnica, la parte deportiva. Y luego que la división por parejas de SmackDown, que es una de las mejores del mundo ahora mismo, es luchar, luchar, luchar y luchar. Y era un buen foco. Y luego al mismo tiempo querían o Triple H quería que fuera parte importante de de la compra de la Triple A, de la empresa mexicana. sí, te Y, decía y eso, yo, sí. y yo creo que ahí Andrade hubiera tenido una oportunidad de mostrar lo que cree que está intentando crear, que es aquí el segundo foco. Y es que uno de los problemas que yo le veo al wrestling actual es que de alguna manera no se ha llevado bien la transición de dar libertad a los luchadores. O sea, hay que darles libertad, sí, pero hay que saber a quién se la das. O sea, tú puedes tener Claro. a un Cody Rhodes que se crea su propio personaje y pasa la historia. Sí, pero tú tienes a un tío como Andrade que no quiere que le den un personaje prediseñado, que quiere crear su propio personaje y al final la sensación que da es que es un personaje genérico, uno más del montón. Entonces, Sí, recordemos que lo que arruinó WCW fue justamente darle la libertad a los luchadores de montarse sus personajes. es que es eso, es que al final tú tienes que saber a quién le das libertad. O sea, a veces los luchadores no quieren ser... O sea, tú tienes a un Cody Rhodes que no quiere ser Stardust, quiere ser American Nightmare y funciona. Tú tienes a un Andrade que no quiere ser la sombra, que no quiere tampoco ser Andrade 100 almas, que Andrade 100 almas funcionaba de puta madre en NXT, porque es la mejor época de Andrade para mí, personalmente. Y al final portó, entre comillas, un campeonato mundial, ¿no? Porque el campeonato de NXT no es campeonato Sí. mundial, pero es un campeonato máximo. Tuvo En un... aquella época era campeonato mundial. O sea, o sea, en en esa aquella época era época, campeón. Sí, se podía prácticamente decir que era campeonato porque mundial. por liga de lucha libre del mundo, casi si me apuras en aquella Hostia, época. yo me En acuerdo de cuestión esa, de wrestling. yo esa época me acuerdo que encima los takeover eran el sábado y los pay-per-views el domingo. Yo no veía el pay-per-view de la WWE, veía el takeover y a tomar por culo. O sea, a mí Es que en el Great aquella Balls of época Fire se lo podían meter por donde... En aquella época la WWE era la mejor liga del mundo porque tenías que si querías ver entretenimiento te veías SmackDown o Raw, pero si querías ver wrestling increíble te veías NXT y NXT, ninguna liga te NXT. aportaba a altos niveles tanto el entretenimiento como el sport. Y NXT en aquella época Era era espectacular. sublime. Y Andrade fue su campeón máximo y por bastante tiempo y tuviendo Con una lucha rivalidades de 5 estrellas, ¿eh? con una lucha sí, yo te iba a decir, con Johnny Con Gargano, o Gargano. sea, tuvieron Sí. unos spots muy buenos y ahí demostró que estaba para cosas más serias, incluso en su debut en el main roster en el Royal Rumble con el campeonato de NXT y Selena Vega. Lo que pasa es que
cuando hizo su ascenso directamente, pues no tuvo como la paciencia. En su primer intento no tuvo paciencia, porque no me gusta tener que destacar nada de Vince porque me cae como el orto, pero es verdad que al principio Vince lo manejaba bastante bien, o sea, lo puso en shows semanales a dar combatazos con Rey Mysterio, pero yo me acuerdo de la serie mejor de... Me parece que fue una serie mejor de 5 con Rey. Y fue espectacular los combates que dieron Rey y al principio. Y le dio un campeonato Midcard, el de los Estados Unidos. Y no se sentía cómodo con eso y se fue a AEW a crear su personaje, que su personaje era una mierda. Sí. Es que así de claro. Su personaje es una mierda. Y Andrade alguien le tendría que decir: mira, chato, no estás para pensar. Haz lo que se te diga. No. Haz lo que se te diga. Y triunfarás. Y al igual que Andrade, hay muchos. Se tendría que fijar en muchos luchadores que han hecho eso. Han hecho lo que se le han dicho y han triunfado. Claro, sí, totalmente. Totalmente. Es que justamente creo que la palabra lo has dicho tú perfectamente, que es paciencia. O sea, no ha sabido tener paciencia Andrade en su evolución y al final si cuando quizás empiezas a florecer en un lugar, arrancas la raíz y te vas a otro, y cuando empiezas a florecer en este lugar, arrancas de nuevo y te vas a otro, nunca terminas de echar el fruto porque justamente no estás teniendo paciencia. Yo lo de Vince, a mí no me cae como el orto. Vince, a mí todo lo contrario, me parece el mejor booker de la historia, Vince McMahon. Y si bien es cierto que, por supuesto, ha cometido muchos errores Vince, creo que a las pruebas me remito, el imperio de la WWE es gracias a Vince Kennedy McMahon y es gracias al buqueo que tuvo en su día. Y efectivamente buqueaba bien a Andrade, lo estaba llevando bien, simplemente Andrade dijo no, tenía hambre de más, pero a lo mejor, como dicen aquí, ¿no? La avaricia rompe el saco. Sí. O sea, si quizás no era el momento de pedir un título mundial ni nada, y ni mucho menos de irte. No se quedó en WWE, no se quedó en EW, no se ha vuelto a quedar en WWE, se vuelve de nuevo a EW. No sé qué es lo que tiene él pensado de esta etapa en EW. Desde luego, lo que tú dices, o sea, su personaje no funciona y no habría que permitirle tener un personaje, Andrade, por sí mismo. O sea, tendría que ser la empresa la que le entrega su personaje. Sí. Y ponerle un manager. Es que necesita un manager, pero no un manager estilo Don Callis que tiene a 14 luchadores. Ya, Yo bueno. creo que Andrade, Zelina Vega o no sé, un manager que de verdad dijera yo te voy a poder llevar y solventar tus carencias. Sinceramente me parece un luchador que el destino, por llamarlo de alguna manera, lo va a menospreciar para siempre, porque creo que nunca vamos a tener un campeón mundial, un Andrade campeón mundial, debido a estas carencias y debido también a que él no está dispuesto a decir me voy a luchar a quizás donde verdaderamente encajaría, que sería el Consejo Mundial de Lucha Libre. Si a día de hoy todavía existiera lucha underground, creo que de verdad la liga que le vendría al hilo, la liga ultra perfecta para Andrade, sería Lucha Underground, porque Lucha Underground hacían una cosa muy bien y es que solventaban las carencias actuales de los luchadores, las solventaban con una puesta en escena muy bien dirigida y muy cinematográfica. Y justamente es lo que le falta. O sea, ahí tienes a King Cuerno, que era el actual Santos Escobar. Santos Escobar es muy similar al caso de Andrade, pero como King Cuerno era increíble verlo. Bueno, pero Santos Escobar tiene más personaje que... Tiene más porque domina un poquito más el inglés, pero sí. Está muy estancado, le pasa mucho como a Andrade. No tanto... sí que te diría que este luchador está estancado porque no le dan oportunidades. Ese sí que también es más bien el buqueo que no él. Andrade se le ha dado por todas las maneras oportunidades, sí. Se le ha dado exposición. Me acuerdo la serie a 7 combates con Carmelo, o sea, se tenía exposición, lo han puesto con Rey Fénix, ha estado en 2 Royal Rumbles, o sea, Santos ni aparece. O sea, no, eso es que ni aparece. No le dan ni la oportunidad. Se les ha olvidado. Sí, no, es una pena porque Santos también es bueno. Lo que le pasa a Santos también es que es bastante mayor ya. Es de estos luchadores que no lo aparentan, como LA Knight, sí. Pero que están ya mayorcitos, o sea que
para nada tienen 34 años ya, o sea, que es una edad para la lucha libre que más o menos te puedes mantener con 34 Sí, años. Me parece que Andrade, o sea, me parece que LA Knight tiene 42 ya sí. y Santos Escobar 40 también, Mira, que ya es entre... esto es un tema del que podríamos hablar algún día en un capítulo y es el problema que tiene la WWE con su talento. Que sí, tienen mucho talento joven, pero no les dan exposición. A quien le da exposición es a talentos mayores, porque estamos hablando de que John Cena se va a retirar, se va a retirar con 48. G-Styles el año que viene se retirará con 47. Pero es que los que están detrás no son mucho más jóvenes. O sea, No, LA Knight 42. Eh, ¿Quién más había? Es que había un montón de que están por 40. se Damian Priest. un poco, Damian Priest, sí, claro. 40, 41. Roman y Seth, 39. Cody Sí. que lleva 3 años siendo la imagen de la WWE, tiene 39 para 40. O sea, es que Cody tampoco no Sí. es un crío. No crean. De todas maneras, la WWE siempre ha pecado del mismo problema. Como que no sabe crear nuevas superestrellas. O No. sea, como que dice, tengo mis superestrellas y me manejo con esto. Hasta que no les llega el agua al cuello Eso. y se quedan sin superestrellas, Sí, como allá por el famoso 2006 que se quedaron sin nadie y sí, tuvieron que tirar de John Cena y crearon a la estrella John Cena. Es como que hasta que no se ven con el agua al cuello nos dicen, ahora necesitamos crear una nueva sí, superestrella. sí, sí. Siempre dejan como que estamos en nuestra zona de confort. Tenemos a Ronnie, tenemos a Punk, tenemos a Roman Reigns, tenemos a hasta que no se mueran o no, que Dios No no se lo quiera, retiren. pero hasta que no se muera su carrera y no terminen, aquí continuamos con ellos. Claro, llega un punto en el que este luchador cumple 40 y muchos y dice, no doy más, aquí lo dejo. Y entonces dicen, ay, es que ahora no tenemos superestrellas. Y entonces agarrarán a un Austin Fury y no sé, lo intentarán pusear. Y a lo mejor, Claro. justamente, que es lo que le pasó a Roman Reigns, tratar de convertir a un novato, entre comillas, en una superestrella a toda velocidad, pasa justamente lo que le pasó a Roman Reigns, que la La gente no gente lo lo odia. compra. Te dice que no. Claro, te dice que no porque no. Y efectivamente el tema de la edad es un tema en WWE, un tema que me sorprende porque es tan diferente en México, o sea, en México se retiran súper viejos, tío, o sea, tienen 60 años algunos luchadores y siguen luchando en México. Ahí tienes a Atlantis, a Blue Panther, o sea, tienen 60 años y te están dando con matazos y están saltando desde la tercera cuerda. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que tengas 60 años y esté haciendo eso? Y Bueno, aquí a ver. tengamos a John Cena roto, que no pueden moverse ya. Es un tema el tema de la edad, porque en Porque América tampoco vas a retirar. tienen los luchadores americanos, sobre todo los que llegan a la WWE, tampoco tienen la necesidad de hacerlo. O Nada, sea, al final con claro, lo no. que tienen en el banco ya pueden vivir tranquilos. Y luego que Sí, muchos a cierta edad ya están a otras cosas. Cada vez es más popular el hecho de que luchadores de la WWE transicionen a Hollywood. Con eso ganan sí, 3 veces más de lo que ganan como luchador y sin hacerse daño. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, Roman Reigns ya está iniciándose su camino a Hollywood, cada vez va a participar más, ya está haciendo lo que hizo John Cena en 2016, con básicamente una edad parecida, 38 y tal, ya empezó a dejar de ser full timer, o sea, el último año de John Cena como full timer fue el 2015, que tuvimos ese maravilloso reinado de los Estados Unidos, con los Open Challenge y tal, y a partir de 2016 ya empezó a hacer la transición a Hollywood, ser part-timer, aparecer cada vez menos, sí. y ese es el destino de Roman Reigns. Pero es que detrás va Cody Rhodes, que también Ya lo está ya haciendo. está apareciendo en películas. Ha hecho un cameo en una película de Liam Neeson. También aparece en Street Fighter. Y ya va a transicionar Sí, también Cody. Y detrás de Cody va Drew, porque Drew McIntyre también va a aparecer en una película ahora. Se ha confirmado que aparecerá en la nueva película de Henry Cavill, como el hermano de Henry en el papel que interpreta. Y muchos más van haciendo la transición. Entonces ellos no tienen la necesidad de estar a los 60 años como Sting no, ya ganando. está claro. Es que en México me imagino que encima les pagarán Mucho no más. mucho, la verdad, no mucho, porque encima en México el Consejo Mundial de Lucha Libre lo subvenciona al gobierno porque está declarado como patrimonio nacional. Sí. Entonces la lucha libre en México es del gobierno y no tiene pinta de que suelten mucha No, pasta. no, no. Entonces tienes a un Atlantis con 60 años o más que sigue subiendo la sala encordado para ganar 4 duros. Sí. Pero la verdad es que me sorprende la calidad de los luchadores mayores en México.
O sea, no sé cómo lo hacen. Bueno, Porque dices, es que en América luchan mucho, es que en México luchan mucho también. Es que sí, están teniendo, el Consejo hace como 2 o 3 shows por semana, o sea, es ya una ves, locura lo una que locura. luchan. Y ahí están. Pero bueno, es un tema de la edad, es un Es un tema de la tema. edad. Sí, es un tema que Y, hablaremos. y Hablaremos en otro episodio, hablaremos detenidamente del tema sí, de WWE y la edad. Y nada, sí, volviendo sí, un poquito sí. al tema este de Andrade. Andrade. eh, Creo que es eso, que él, si quiere reflotar su carrera, debería hacer un cambio de chip. Debería hacer un cambio de Sí, total. chip y hacer, pues como hizo, por ejemplo, Cody. O sea, Cody también podría haber dicho, yo soy aquí un ex luchador de la WWE, que llevo un montón de años luchando en la WWE. Encima soy hijo de American Dream, de Dustin Rhodes. Tengo un caché. No, él no. Él súper humilde. Él empezó desde abajo. Fue salir en Empezó 2016, desde abajo, pero literalmente, sí, abajo, sí. abajo, literalmente, de shows de 300 personas, Sí, a sí, irse a sí. Inglaterra, a tener un pequeño run en Impact y luego fichar por el Bullet Club y ahí convertirse en The American Nightmare y hacer todo lo que Sí, hizo. Y no fue tampoco en empresas espectaculares. Él empezó a convertir su personaje en Ring of Honor. Que para sí, mí tal Ring cual. of Honor es de las empresas que más han apostado por él. Sí, Y con esa historia, llevaba el anillo, salía con el oso. Yo me acuerdo, o sea, yo empecé a ver las independientes porque era súper fan de Cody. Cody se sí, marchó y dije, uy, ¿a dónde se va? Tengo que tengo que seguirlo, a ver a seguirlo, qué sí. hace. Y me gustó su paso por Ring of Honor. Y me alegré tanto, te juro que se me cayó una lágrima cuando por fin le vi con un Con campeonato campeonato mundial. mundial. Por ese campeonato de Ring of Honor, por Fue un fin. reinado brutal, Dios tío. Se lo mío. quitó a Jay Lethal Sí, y encima era sí. para mí el mejor heel del negocio. Porque es que la gente Esa dice, cuando se quitó la capucha y tenía el pelo rubio y todos, ¡ah! ¡hola, lo que ha hecho! Es Brutal, brutal. No, que Cody como heel es brutal. Y eso, ¡guau! Andrade debería plantearse el no tener un caché muy alto, porque al final muchos luchadores se privan de la oportunidad de tener mayor exposición por el tema del caché. Porque, por ejemplo, una empresa que para mí es un trampolín, pero la gente como Andrade no va por el tema caché, es TNA. TNA es un muy buen trampolín. Además que el acuerdo con la WWE te da la oportunidad de poder volver a NXT sin tener que trabajar para ellos, trabajando para TNA. Entonces, TNA es una muy buena empresa para decir, quiero ser campeón mundial. Bueno, pues vamos, en una empresa pequeñita, en un mar pequeño, soy un pez gordo, en un mar pequeño, voy a demostrar lo que valgo. Pero la gente no va por el tema del caché, porque es verdad que TNA paga poco, paga muy poquito, muy poquito, muy Claro, poquito. Y sí. entonces, Y además estaba a punto de cerrar y todo, o sí, sea, es que lo de bueno, TNA es un tema también. tengo esperanza que el Porque acuerdo este que van a firmar televisivo les dé dinerico es que para yo subir. creo que en secreto, yo tengo mi teoría que creo que en secreto la WWE ha comprado TNA. O sea, yo pienso que WWE ha comprado TNA y que no lo anuncian simplemente porque les denunciarían por monopolio Pues yo creo que y no, si ¿eh? te denuncian por monopolio. ¿Eh? Yo creo que no. Yo creo que no lo ha comprado. Yo creo que TNA prepara un plan maestro para situarse en la misma escalafón que AEW y WWE y ser la tercera empresa en competencia. Porque la gente se cree que la WWE se está aprovechando de ella. Y yo creo que los que somos fans de TNA desde tiempos inmemoriales sabemos que TNA lleva mucho tiempo luchando por una única cosa. Y es firmar un contrato televisivo. Que su show semanal aparezca en una cadena de televisión norteamericana, les paguen una burrada y con eso poder suplir su carencia que es contratar buenos luchadores. Porque van a aumentar su presupuesto, van a poder aumentar Claro. tal. Una vez consigan eso, el acuerdo lo van a mandar a tomar por culo y van a empezar a hacer las cosas a su manera. El único problema que le veo es que cuando Tenia está en su mejor momento y obtiene éxito, se pegan un disparo en el pie. Se autoboicotean ellos solos. Pero yo creo Sí, que pues, están preparando algo en silencio, en secreto y van a dar de qué hablar, ¿eh? es que TNA, tío, o sea, lo que fue TNA en su momento, que resurgió de las cenizas de la WCW y lo que fue TNA, o sea, en una época en la que parecía que el wrestling solo existía WWE, daban sus pequeños picotazos y aparecía un AJ Styles que te hacía girar la cabeza y decir, ¿quién es este? O sea, prácticamente yo siendo un niño en 2007, siendo un niño y pensando que el wrestling se limitaba a la WWE, de repente
escuchabas o mirabas algo en YouTube, algo te hacía girar la Sí. cabeza y voltear a mirar TNA. Tenía su propia personalidad con su cuadrilátero que era el El octágono, hectágono, sí. el octógono, entonces, o sea, la TNA, tío, fue una gran empresa Es que tiene... que incluso en el 2015 me atrevo a decir que no andaban con un mal momentum, me acuerdo con ese EC3, con el título este que tenía unas reglas muy raras, no sé si lo recuerdas, Sí, que sí, era sí. Bueno, es que era un... Ah, ¿cómo te lo diría? que iba por puntos. Sí, ya sé cuál era. Es que es una estipulación, es un tipo de estipulación. Sí. Eso existe Pero en el wrestling. la solían llevar siempre con ese título. Sí, iba por puntos Era, y por como en plan como si fuera un combate de boxeo, de que se sí, puntuaban los sí, el asaltos. estilo. Y estuvo guapo porque esa época fue la introducción de Moose, que era el Sí. Moose Babyface. Y es gracioso porque esa era realmente es la peor época de TNA. O sea, que que eran Impact y estaban más a Yo fue punto. cuando más me enganché. No, Yo fue cuando más me mucha enganché. gente se enganchó en la peor época de TNA porque estaban a punto de desaparecer, sobrevivieron de milagro, pero es que tenían un roster. O sea, esa época tenían Tenían EC3, al Drew actual Galloway, LA, tenían Drew LA Knight, McIntyre, Drew Bobby McIntyre, Lashley, Bobby Lashley, los últimos años de Kurt Angle, Alberto del Río. Alberto del Alberto Río. del Río. No, no, tenían un Sí, roster sí. espectacular. Chelsea Green. EC3, EC3, con la que justamente el personaje de EC3 nació. No existiría EC3 sin TNA porque supuestamente era como el sobrino de Carter que Sí. manejaba TNA. Y EC3 también Cuando, me parecía espectacular. se han No, aquel venido. combate de Bobby Lashley contra Alberto el Patrón me flipó por el título. Sí, Y el Knight era Eli Drake, sí, ese Eli Drake. Eli Drake, También, que cuando también. Alberto tuvo que dejar el título por todas las denuncias y todo esto Sí, que cosechaba, fue Eli Drake. fue el que salvó, Eli Drake fue el que salvó Sí, sí, sí. el MMA y tuvo un No. buen reinado, tuvo guapa. Aquella época puede que fuera la peor, pero yo fue donde más me enganché, Sí, no, ahí por no, los yo también, 2015. también veía todos sus semanales y me pareció una época espectacular. También con Matt Muy Hardy, Jeff innovadores, Hardy, con lo de Bro De Niro y muy Delete. innovadores. O sea, si alguien inventó el wrestling cinematográfico, fue TNA. Sí. Fue TNA o sea, TNA hizo una cosa que a mí se me ocurrió hace miles de años, que dije, no entiendo cómo no hacen esto, y al final terminó apareciendo porque la verdad es que era una gran idea, y es que los árbitros llevaran cámaras. Sí. Llevaban cámaras. Digo, ¿por qué no implementan esto? O sea, tú obviamente en la edición ves si el movimiento merece la pena mostrarlo desde la perspectiva del árbitro y queda bien, o si realmente está viendo que le está dando la patada y la patada se está quedando aquí. Si sale eso, pues en edición no lo metes. Pero si en edición sale que la patada está quedando perfecta, pues lo metes y el público tiene la Ya experiencia de está. verlo de cerca. Y también metieron la cámara desde arriba, que también lo hacía Sí, Lucha Underground. Una cámara enfocando desde arriba. desde arriba. Es algo, innovaron mucho, tío. Sí. Y al final la innovación te puede traer o que nadie le guste, pero por lo menos lo intentaste, o que sea la verdad que algo novedoso. Para mi gusto fue algo muy novedoso. Sí. Que lo dejaron de hacer, sobre todo en las cámaras de los árbitros, lo dejaron de hacer, pero me parece algo muy novedoso. Me Sí. parece que ahí se merece un aplauso porque lo intentaron bueno, a mí tenía me flipa. También desde el Claro. 2007-2008 empecé ahí a mirarla también, pero sí que es verdad que seguir el producto a full, de decir, lo sigo, fue ya en 2015 con todo esto, Pues pues, que era grande. tenía, tuvo una gran época y eso, es que al final es eso, es si Andrade tuviera Sí, un poquito más de humildad, hay muchas empresas donde labrarte tu propio porvenir, donde te van a permitir desarrollar tu personaje como te dé la gana, porque simplemente con tener un luchador con el nombre de Andrade ya les va a valer. Y puedes hacer tu propio camino, ¿no? MLW, Japón, ahora mismo, por ejemplo, por Pro Wrestling Noah está muy bien y a un nivel muy alto, joder, dando shows muy buenos. otra. Y al Samir, final, no me interesa la atención ya. no te preocupes, no te preocupes, Ya tengo que salir. no te preocupes. En, en cuanto pueda, tenemos que seguir, ¿eh? No hay problema. Sí, Pues mira, a un ver si. placer haberte tenido ahí participando en el Muchas podcast. gracias muchas gracias por la invitación, lo he Nada, disfrutado hombre, mucho también. no te preocupes. A ver si seguimos en contacto. Sigo con el proyecto del EW, a ver si lo podemos hablar un día y tal.
no, como hemos hablado, quizás no una sección, pero sí me encantaría eh, volver alguna vez y tal. Muchas gracias por la oportunidad. Ha sido mi primer picotazo como creador de contenido en algo externo a lo que sería yo y yo mismo en el canal. Y te lo agradezco un montón, Samir, y espero regresar pronto, ¿eh? Estás invitado a volver cuando tú quieras para hablar de más cositas, para hablar de wrestling. Y nada, a vosotros chicos, pues tenéis sus redes sociales, Impossiboy, seguidlo, seguid todo su contenido, hace reviews muy buenas de todos los shows importantes de Gracias. wrestling. Para los que no tengamos, pues no tenéis tiempo para ver el show, pues las reviews y los resúmenes de Impossible están súper bien y son muy amenos de ver. Y nada, tío, estás invitado a verlo cuando quieras. Y vosotros no os Gracias. Sí, mováis, que seguimos con el podcast. repetiré. Muchas gracias, Samir. Un saludo. Hasta luego, tío. Bueno, ya estamos en la parte final del podcast en el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo la aportación y la aparición de Impossiboy, un nuevo colaborador para The Wrestling Show Simus, que espero que pueda aparecer muchas más veces y poder contar con él mucho más tiempo. Dicho esto, vamos con la parte final ya del podcast, donde hablaremos de lo que está haciendo el impacto de Jevon Evans en SmackDown, un acierto brutal, un luchador brutal con unas condiciones brutales. Viene a ocupar el puesto dejado por Andrade como compañero de Rey Fénix. Rey Fénix, un luchador también espectacular que necesita a su lado a alguien que le pueda seguir el ritmo, y creo que Jevon Evans es una opción muy buena. Es joven, es ágil, high flyer, con muy buena predisposición y muy buena técnica sobre el ring, que estar con un luchador tan experimentado como es Rey Fénix le va a venir muy bien para su futuro, para el desarrollo de su personaje, su nivel de lucha, y va a ser una experiencia muy buena para él. Además que es un luchador joven, muy joven, apenas cuenta con unos 19-20 años. Eso significa que va a aceptar cualquier rol. El simple hecho de que con esa edad ya esté en el main roster, ya para él ya es como ¡fua! O sea, no necesita adornar su cintura con campeonatos mundiales, a diferencia de Andrade, por ejemplo. No te va a exigir nada y va a aceptar cualquier cosa. Y simplemente estar en el main roster ya es un premio brutal para Jevon Evans. Un luchador que debe seguir manteniendo su rol en NXT porque está siendo de lo más destacado. Un luchador que debe ser campeón de NXT. O sea, es el siguiente en la línea. El que destrone a Ricky Sainz cuando vaya a perder su título debe ser Jevon Evans. Pero aún así, debe mantener su rol en el main roster, porque al final es lo que debería ser NXT con los luchadores de NXT. Que tengan participación en el main roster. Y al igual que los luchadores del main roster deben tener participación en NXT. Debe ser una relación que se retroalimente entre ambos, donde unos puedan subir, otros puedan bajar, otros puedan bajar, otros puedan subir. Y creo que Jevon Evans, todo lo que sea luchar ahora mismo, o sea, creo que en todos los deportes, cuando eres muy joven es el momento de explotar a muerte tu carrera, en el sentido de aparecer. Y si Jevon Evans ahora mismo, con la edad que tiene que aparecer en NXT, en los shows de TNA, en los house shows, en SmackDown, oye, es lo que toca, pero al final es experiencia. Recordemos que es un luchador que no lleva mucho tiempo luchando, que lleva muy poquitos años. Entonces, todo lo que sea para él luchar es experiencia que consigue, que gana. Y, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si al final hay química con Rey, cuentan buenas historias. Bueno, si lo que nos intenta exponer o lo que nos intenta vender WWE es bueno, ¿por qué no adornarlo con un cinturón de campeón por parejas? Es un muy buen campeonato midcard para iniciarse en el mundo del wrestling, en el campeonato por parejas, y creo que a Jevon Evans con Rey Fénix pues nos puede dar algo muy bueno. Pueden contar
una historia muy buena y pueden tener sobre todo eso, combates muy buenos porque recordemos que la división por parejas de SmackDown es fuego puro. O sea, hay... Se me vienen combates muy tops. Imaginaos, yo que sé, Jevon Evans contra los Street Profits. O sea, contra Montez Ford. Pueden tener una química brutal juntos en el ring. Son luchadores que muy parecidos, con un estilo de lucha muy parecido y con unas condiciones físicas muy parecidas. Y creo que, bueno, que puede ser algo bastante destacable. Dicho esto, no me voy a extender mucho más porque la participación de Imposi ha sido bastante larga. Hemos hablado de muchas cosas. Y no me quiero extender más allá en el podcast porque recordad que no los hago muy largo. Simplemente, antes de despedirme, decir un par de cosas más. Eso, que me sigáis a todas las redes sociales. Si no seguís el podcast, si es la primera vez que encontráis el podcast y queréis estar al tanto de todos los episodios que subimos, pues The Wrestling Show subimos los episodios tanto en YouTube como en Spotify. Luego me podéis seguir a las diferentes redes sociales. En Instagram soy Arsimur26. Han vuelto los streams. Estuve streameando este fin de semana, el sábado por la noche. Y bueno, van a volver de forma más asidua. Lo que es el apartado de RC Sports Gaming. El apartado de gaming de Arsimur26. Van a haber más directos. De momento va a ser rollo casual. Es que no los voy ni a poner. Podéis seguirme en Twitch para que os salga la notificación y estar alerta cuando esté en directo. Pero no, digamos, no es algo que ahora mismo me preocupe mucho promocionar. Pero bueno, quería deciros eso, que los directos han vuelto. Y nada, estad muy atentos al Instagram de Simur26 porque vamos a empezar a subir reels de fragmentando el podcast de los momentos más destacados. Ya he empezado a editarlos y los voy a ir subiendo para que, bueno, tengáis también esos fragmentos de los... Pues de los podcasts, ¿no? Un poquito. Trocitos, momentos destacados, boches, tomas falsas, todo eso, y creo que va a ser algo bastante chulo de ver. Y nada, dicho esto, como siempre, me despido de vosotros, y como siempre dice mi wrestler favorito, goodbye and good night. ¡Pau! Nos vemos. Adiós.